Hola amigos, hoy vamos a hablar de los adolescentes. Si algo caracteriza a un adolescente, y lo habréis comprobado algunos y si no lo iréis comprobando, es sus prisas por vivir. Necesitan quemar etapas de su vida, ir creciendo muy rápido. Esa prisa por vivir es lo que generalmente les va a generar también muchos conflictos. Y ahí es donde sabemos que ha cambiado su forma de vida. Su forma de vida les preocupa más los tiempos de aceleración o desaceleración de las cosas que se propone que realmente el contenido real de sus actividades o el fondo de valores que pueda tener una situación. Y ahí es donde los padres tenemos que estar. ¿Por qué tenemos que estar en los padres? Porque en el fondo, nuestro hijo adolescente va a ser muy sensible a lo que nosotros le digamos, pero lo que nosotros le digamos debe ser un testimonio vital, o sea, con nuestra propia vida, con nuestra propia coherencia en valores, con la forma de estar. No podemos decirle una cosa y nosotros hacer otra, porque como somos padres comeremos huevos, como se decía antes. En valores y en educación en valores y con un adolescente, nuestra coherencia y unidad de vida entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, tiene que ser lineal. Tiene que ser lineal si queremos que no se convierta nuestra forma de educarle en un discurso o en un monólogo en el que ellos, a partir de los 9 minutos más o menos, han desconectado de lo que les está contando sus padres. No tenemos que hacer grandes discursos, sino pequeñas conversaciones, todas las que se necesiten y más, porque si ellos tienen prisa, gracias a Dios, nosotros no tenemos prisa para educarles. ¿Qué ocurre? Que hay un tema que a lo mejor conocéis, que es el efecto mariposa. El efecto mariposa quiere decir que cuando una mariposa se mueve en algún lugar del mundo y aletea con sus alas, va a repercutir en otro lado del mundo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros somos con los hijos. Producimos el efecto mariposa. Efecto mariposa, que es lo que tú hagas en pequeños detalles, en grandes detalles, y con tu testimonio ante tus hijos, va a repercutir en tu hijo, en los amigos de tus hijos, en los amigos de tus hijos en otras familias. Luego, no estáis solos. No solo no estáis solos, sino que se necesita de vuestro aleteo en valores para que vuestro hijo sepa que no es una respuesta caliente de un padre enfadado, no es la respuesta desproporcionada de una madre nerviosa, no, es que simplemente los valores aletean en tu vida con un testimonio que les hace a ellos que repercuta en ellos y en sus amigos. Realmente el proceso adolescente cada vez empieza antes y acaba más tarde. De hecho, podemos decir que estamos hablando de un proceso de al menos 10 años. Hay niños más precoces que incluso empiezan antes de los 10 años a tener la preadolescencia y empieza a pivotar ahí un cambio total. Han cerrado la infancia dorada y empiezan otro mundo. Y eso es lo que os dará pena ver que acaba, pero tenéis que tomar como un desafío los próximos 10 años de vuestra vida. Haciéndolo muy bien, un adolescente de 20 años puede estar saliendo de la adolescencia. Haciéndolo muy mal, podréis tener un hijo adolescente de 40 años. Un hijo es importante que sea feliz, claro que lo es. Nosotros debemos procurarle la felicidad, pero no se la debemos proporcionar solo en cosas que tenemos, le demostramos que tenemos o que hemos acumulado para él, porque eso no le interesa a un hijo adolescente. A un hijo adolescente lo que tú creas que le puedes ofrecer ahora de cosas materiales o de dinero o de lo que has pensado y has acumulado mentalmente en tu cabeza para él, a lo mejor es que no entra ni en su rango todavía. O sea, por un lado vas a sentir como una pequeña incomprensión por parte de tus hijos o de que eres una voz en el desierto, pero es que a lo mejor tienes que saber si lo que le estás diciendo eres tú el desierto y no eres la voz, sino que no estás dando realmente con lo que un hijo necesita para empezar. No le hables de los sueños que tienes para él, no hables de tus sueños frustrados que no conseguiste y lo quieres para él, porque eso a él ahora mismo le da igual. Él está viviendo un sueño y en ese sueño tú tienes que ser capaz de entrar y ser parte de él, no estar desde fuera. Esas prisas por vivir se magnifican o se señalizan o se visualizan en cosas como las que aquí os cuento. Que si se ponen piercing o tatuajes. Mirad, todos sabemos que no es lo que más nos gusta, que nuestro hijo a lo mejor se ponga un piercing o un tatuaje. De hecho, hay muchas empresas que de cara a un futuro, si tu hijo se ha puesto un tatuaje muy visible, no va a poder conseguir un trabajo. De hecho, la Guardia Civil, tú puedes ganar una oposición a la Guardia Civil y si tienes un tatuaje visible, no te van a dar el cargo hasta que te borres los tatuajes. Y esto lo tienen que saber los hijos, por ejemplo. ¿Que esto es como funciona el mundo? Sí.
pero no nos preocupemos tanto de lo que es en sí mismo que tu hijo lleve un tatuaje o un piercing, sino preocúpate de dónde se pone ese piercing o ese tatuaje, qué simboliza ese piercing o ese tatuaje para tu hijo y cuál es cómo ha llegado a la decisión de que necesita, para sentirse integrado en el grupo de amigos, en la moda de hoy en día, o identificado con un símbolo deportivo o un símbolo de una celebrity, tener que ponerse un tatuaje. Eso es lo importante y eso es motivo de diálogo. O sea, que se quieran poner un piercing o un tatuaje es el mejor escenario para que tú puedas hablar con él de su cuerpo, del cuidado de su cuerpo, de su mente y de los valores que hay detrás. Y además tienen que saber que uno queda muy limitado cuando el primer año de haberse puesto un piercing, un tatuaje, tu vida está muy condicionada a una anestesia, a una donación de sangre y a muchas cosas que deben saber. Pero acompáñales a ponerse el tatuaje en el mejor sitio posible si es que se lo van a poner. No generes una muralla de rebeldía en los tatuajes. Luego, por otro lado, está el uso del móvil, las adicciones a las TIC y las redes sociales. Es muy fácil ahora mismo criticar a un adolescente de que están enganchados en el móvil, pero nosotros como padres no estamos tan bien enganchados. ¿Qué queremos? Otra vez más, que lo que es para ellos no tiene nada que ver con nosotros, que lo que nosotros sí podemos, ellos no pueden. Revisa tu tiempo de uso del móvil, no para trabajo, sino para redes sociales, para juegos o para otra cosa, y a lo mejor el primero que tienes que hacer una revisión personal del uso y la adicción al móvil eres tú, para luego poder tener cierta autoridad moral con tu hijo, si no es imposible, si no eres coherente una vez más. Y luego, por otro lado, está el tabaco, el alcohol y las drogas. Bueno, pues a pesar de toda la información que se viene dando y las prohibiciones de cómo fumar o no fumar, hoy más que nunca la gente joven empieza a fumar antes y fuman más jóvenes con más intensidad. Luego, ¿qué está ocurriendo? Pues que a lo mejor no les hemos enseñado suficiente a no dejarse llevar por la identidad de un grupo, o no dejarse llevar por la publicidad, o no dejarse llevar porque su debilidad la puede resolver a través del tabaco, del alcohol y las drogas. El alcohol y las drogas ha empezado a ser un modo de ocio y entretenimiento políticamente admitido entre los jóvenes y entre los menores, y es un gran problema. Es un gran problema porque además los que consumen marihuana dicen que no fuman, porque es otra cosa, y efectivamente es otra cosa. El consumo de drogas empieza cada vez antes, también entre los 11 y 12 años hay chavales que ya dicen que han consumido marihuana, y no os asustéis porque es verdad lo que os estoy diciendo, y lo que tenéis que hacer es enteraros un poco más de cómo es la vida y el ocio de vuestros hijos, porque estas tres cosas rulan entre los amigos, da igual al colegio que vayan y da igual en los ambientes en los que estén. Por otro lado, tenemos una nutrición insana que a veces empieza en las familias, comiendo comida basura 3 veces a la semana en el propio comedor de la casa, o damos lugar a que por rechazo a ese tipo de comida basura de repente hay una nueva ola de personas veganas, en donde está muy bien ser vegano y no es un problema ser vegano, pero hay que saber ser vegano. Entonces, si usamos la nutrición como un arma compensatoria o de rebeldía con los padres, que es lo que hacen muchos adolescentes, nos podemos encontrar con anorexias, con bulimias o muchas veces con modelos de comida o modelos de forma de alimentarnos que tienen todo menos saludable. Y eso hay que tener cuidado y vigilar un poquito más cómo está la nevera de nuestra casa y cómo está la mesa donde nos sentamos a comer con ellos. Hay, por otro lado, un consumismo irracional a través de online. Cuando damos a un hijo una tarjeta de crédito con menos de 18 años para que consuma de nuestra tarjeta, le estamos dando una pistola cargada. Cuando consumen de manera irracional apuestas online, cuando consumen de manera irracional marcas que son el triple de caras que otra marca, no siempre garantizan una calidad en los tejidos y sin embargo tienen tal marca y te exigen tal marca, y si no, que no se visten o no salen a la calle. Todo eso a lo mejor lo hemos ido elaborando desde pequeños, y ese consumismo irracional que ahora vemos en los adolescentes que se rebelan, resulta que es algo que hemos sembrado nosotros desde que éramos pequeños, solo comprándoles ropa de marca o solo comprándoles compulsivamente cada vez que salían a la calle con los abuelos y volvían siempre a casa con algo, y ahora ya sale de otra manera.
Luego la cirugía estética. La cirugía estética, salvo casos de marcada tendencia de alteración psicológica, lo que sí es verdad es que no podemos premiar a los hijos con cirugía estética. No podemos premiar a nuestras hijas porque se acaban y entran en la universidad con una operación de pecho. Y como eso os podría seguir diciendo un montón de cosas que al final es otra forma de consumo irracional, que mientras podemos pagar creemos que al final nuestro hijo solo nos pide dinero. Bueno, es que a lo mejor tú te ofreces a él como un cajero automático permanentemente y solo hablas de dinero cuando le dices que su colegio cuesta mucho dinero o que tal actividad cuesta mucho dinero, y no le hablas de los valores importantes que hay detrás de a lo mejor lo que cuesta mucho dinero y donde hay cosas que cuestan dinero que no significan ningún valor. En el verano podemos tener un mes de solidaridad para nuestros hijos y un mes de irracionalidad, porque el verano dura 2 meses. Entonces, esa dicotomía entre darles un año, pagarles un mes de solidaridad y al tiempo pagarles un mes de juerga, ¿dónde está la coherencia de vida en vuestros hijos, por mucho que sean las vacaciones, ¿no? Consejos para educar en la voluntad a los hijos con autoridad, porque esto es lo más importante. Los padres tienen miedo de perder a sus hijos cuando son adolescentes. Los hijos han instrumentalizado la confrontación y la violencia para chantar a los padres, y entonces los padres pierden el hilo de lo que supone la autoridad que tienen desde que sus hijos nacieron. Y entonces, consejos que os puedo dar: que tenéis que ser no iguales, pero similares en las respuestas de los padres y las madres. O sea, no podemos hacer que uno haga de poli bueno y otro haga de poli malo. Eso no debe existir en vuestra familia con un hijo adolescente. Después, la unidad de criterios es una norma que debe ser familiar. O sea, no es solo para un momento determinado o un momento en que no sabemos qué hacer y entonces ponemos un criterio, pero al día siguiente otro, o de repente no nos parece demasiado flojo y cambiamos. O sea, la unidad de criterios tiene que ser algo familiar, y de ello tienen que adaptarse adolescentes y niños, siempre sabiendo que un adolescente va a tener otras especialidades, pero los criterios son los mismos para un padre, para un hijo adolescente y para un adolescente y un niño pequeño. ¿Por qué? Porque son criterios, son valores, no son normas. Las normas es otra cosa. Y por otro lado, la coherencia entre lo que hay que exigir a cada hijo y lo que los padres somos capaces de hacer por ellos, tenemos que equilibrarlo. O sea, no puedes pedirle a tu hijo unas expectativas de vida que tú eres incapaz de cumplirlas con él. No puedes hablarle de valores cuando tú no tienes autoridad moral para hablar de determinados valores por el estilo de vida que tienes, por el estilo de forma que tienes, la forma que tienes de trabajar. A lo mejor a tu hijo le estás pidiendo que estudie de una manera y tú no eres el mejor ejemplo como persona que trabaja. Entonces, bueno, pues esto es otro de los temas que te va a dar autoridad si tú eres coherente con ello. Por otro lado, las normas tienen que ser proporcionales a las edades de los hijos. Ahí es donde digo que ya no estamos hablando de valores, de criterios, sino de normas proporcionadas a los hijos y a su capacidad de respuesta. No todos los adolescentes responden de la misma manera ante una situación. De eso, en mi canal de YouTube hay un vídeo que se dedica a las primeras salidas de los adolescentes, que os pueden ayudar muchísimo, ¿no? Luego, por otro lado, usar el sentido común para exigir de manera proporcional las normas y las excepciones es importante. Y aquí sí que el padre y la madre tienen que turnarse. Uno da una norma y el otro puede hacer la excepción bajo esa norma. La norma sigue, pero una excepción es una excepción que no se convierte en norma. Tiene que quedar muy claro en los hijos cuando estamos hablándoles de una excepción momentánea, de una salida específica o de un permiso especial, que no es una norma. Y por otro lado, hay que saber priorizar. Las jerarquías en la casa tienen que estar basadas en valores, no basadas en modas, no basadas en estaciones del año, no basadas en momentos circunstanciales, porque para eso están las excepciones, sino que hay que saber priorizar con vuestros hijos dónde están los valores y dónde hay una cosa que no significa un valor, y en un momento de decirle a tu hijo: ¿tú crees que eso es coherente con los valores que te hemos dado en nuestra familia? Por eso no queremos esto para ti, porque sería contradictorio a la forma que hemos tenido de educarte. Educarles implica saber enseñarles a esperar. Un adolescente con tantas prisas que tiene por vivir tiene que aprender a saber esperar, pero depende de nosotros. Si se lo damos inmediatamente, no va a aprender a esperar. Tiene que aprender a decir no, tiene que saber gestionar el no de sus padres sin que sea una frustración, sino probablemente en ese momento es un criterio o un valor familiar, o tú te has saltado una norma y no estoy dispuesto a aceptarla. Luego, aprender
a decir no como padres para que él también sea capaz luego de decir no en la calle por determinados criterios familiares. Y tercero, enseñarles a elegir. Ya pasó la infancia dorada, ya no tienen ellos tú que elegir por ellos, son ellos los que deben elegir. Y al principio hay que acompañarles en esa elección, razonarles la elección. ¿Por qué has elegido esto y no lo otro? ¿Por qué eliges lo menos malo y no lo más bueno? Porque uno puede elegir entre hacer el bien pero no hacer el mal, o conformarse solo con no hacer el mal, pero no hace el bien tampoco. Entonces todo eso forma parte de un diálogo de ayudarles a saber elegir. Las pautas que se me ocurren así en líneas generales y en esta pequeña píldora para poder ayudar a un hijo a ser feliz sería saber comunicarte bien con él, inspirarle confianza cuando hablas con él, cuando actúas y cuando piensas, saber ponerle límites en lo que se necesita y aplicar normas educativas cuando son necesarias. Un hijo, mientras viva en la casa con sus padres, tiene que saber someterse a normas educativas que van en la línea de las normas familiares y que van en la línea del tipo de familia en la que se está viviendo. No es una pensión una familia, ni es un apartamento para vuestro hijo. Y si ya lo tenéis así, desmontarlo lo antes posible. Bueno, lo siguiente que te voy a hacer son 3 preguntas que quedan ahí. ¿Cuánto tiempo está tu hijo o tu hija en su habitación? ¿Y cuánto tiempo deja de estar en una zona común de la casa? Porque si al final viven como single en su propia casa y están ausentes de su familia, algo estáis haciendo mal. Algo hay en su habitación que no hay fuera, o algo sobra en su habitación que falta fuera. Otro ¿es bueno que tu hijo adolescente comparta habitación con hermanos? Bueno, yo estoy hablando a familias que tienen más hermanos. Hay familias que si solo tienen un hijo es imposible esta pregunta, pero en las que tenéis hermanos, pensar hasta qué punto mi hijo, porque sea el hijo mayor, tiene derecho a estar en una habitación solo porque ya tiene 12 años. ¿Eso realmente le va a ayudar en su desarrollo personal y como adolescente, o le va a aislar más y le va a paralizar lo que es el periodo madurativo de lo que es entender convivir con otras personas, ¿no? Cuando tu hijo tiene problemas con sus amigos, ¿es capaz de concentrarse a la vez en sus estudios o se dispersa, usa el móvil, se cuelga y busca fuera el consuelo de los problemas que tiene con sus amigos? O, en cualquier caso, ¿es capaz de hablarte a ti de sus problemas? ¿O te has dado cuenta si a lo mejor a quien habla es a su hermano mayor? Esto es lo que tenéis que como padres observar en vuestros hijos en el caso de que tenga hermanos. Un adolescente es importante que haya una cadena de amor. Cualquiera de nosotros necesitamos amar y sentirnos amados. Y un adolescente también. Un adolescente además solo te dará amor si antes tú le has querido. Si le has querido como es, le aceptas como es y le amas como es. Que eso no quiere decir que le consientas todo, sino que aceptas sus limitaciones, sus fallos y sus errores, le quieres a pesar de ellos, pero le tienes que admirar por todo lo que hace bien. Entonces, si él se siente querido por lo que es y admirado por lo que simboliza para la familia, él será capaz de dar amor. Si no, simplemente va a haber en sus padres un rechazo, un muro que saltar o un dinero que conseguir. Como madre y como padre, os aconsejo que no vayáis por libre con un hijo adolescente, porque un hijo adolescente se puede cargar un matrimonio, o por lo menos se lo intenta para conseguir sus fines, sus prisas por conseguir algo. El fin no es voy a destrozar el matrimonio de mis padres, pero es verdad que priorizan tanto en sus intereses que efectivamente pueden cargarse la estabilidad o la armonía familiar o incluso su matrimonio, ¿no? Debéis ir juntos y siempre de la mano. Nunca permitáis que un hijo os separe. Os recomiendo 2 libros para este verano que a lo mejor os pueden venir bien. Y uno es de Tomás Melendo, que es catedrático de familia en la Universidad de Málaga y que tiene un máster y que se llama Todos educamos mal, pero unos peor que otros. Es un libro simpático que además tiene mucha autocrítica en lo que habla sobre educación y que nos puede venir bien a cualquiera de nosotros, ya tengamos hijos adolescentes, los hayamos tenido o los vayamos a tener. Y luego, no sé si conocéis a Shane Covey, que es un fenómeno editorial que se dedica al desarrollo emocional en adolescentes y en adultos, y este libro es muy bueno porque es un libro de acompañamiento en las 6 decisiones más importantes de la vida de un adolescente, que podéis trabajarlo con él o hacerlo con él. Por lo demás, solamente amigos, muchísimas gracias y espero haberos sido de utilidad.